Todo comenzó en una cálida tarde de verano en Austin, Texas. Mi nombre es Laura. Mitchell y yo llevábamos casi 8 años casadas con mi esposo Daniel. Daniel era un hombre amable y confiable, estable en todo el sentido de la palabra. Teníamos una vida tranquila, una casa bonita y una rutina que rara vez cambiaba. A veces apreciaba la previsibilidad, pero otras veces sentía que faltaba algo. Simplemente no podía identificarlo. El mejor amigo de Daniel, Brian Carter, había formado parte de nuestras vidas desde el principio. Se conocían desde la universidad y su vínculo era algo que siempre admiré. Brian era todo lo contrario de Daniel. Daniel era tranquilo y reservado, mientras que Brian era enérgico, aventurero y franco. Podía iluminar cualquier habitación con su carisma. Admito que cuando conocí a Daniel, me sentí un poco atraída por la presencia de Brian, pero rápidamente dejé atrás esos sentimientos. Después de todo, yo amaba a mi esposo. A lo largo de los años, Brian siguió siendo una figura constante en nuestras vidas. Nos visitaba a menudo, a veces se quedaba durante fines de semana largos o días festivos. Nuestros hijos, Mason y Lily, adoraban a su tío Brian y yo nos habíamos acostumbrado a su presencia. Nunca había cruzado una línea, nunca me había dado motivos para sentirme incómoda hasta aquella noche. Fue durante un fin de semana del 4 de julio. Daniel se había ido de la ciudad a un retiro de trabajo que no se podía reprogramar. Así que Brian vino a ayudar con los niños y a montar fuegos artificiales en el patio trasero. Después de arropar a los niños, Brian y yo nos sentamos afuera con un par de copas, viendo cómo los últimos fuegos artificiales se desvanecían en el cielo nocturno. Hubo un momento de silencio entre nosotros, de esos que pesan. Podía sentir su mirada, pero evité el contacto visual. Finalmente, él dijo: «Laura, ¿puedo decirte algo sin ti? ¿Estás enloqueciendo?» Me reí nerviosamente. «Depende de qué sea». Él dudó y luego respiró hondo. «Han pasado años y he hecho todo lo posible por ocultarlo, pero tengo que decirlo en voz alta. Siempre he sentido algo por ti». Mi corazón dio un vuelco. Dejé mi vaso lentamente y me giré para mirarlo. «Brian, lo sé, lo sé». Él me interrumpió, levantando las manos a la defensiva. «Estás casada con mi mejor amiga. No intento arruinar nada, solo necesitaba decirte. Me ha estado carcomiendo». No sabía cómo responder. Una parte de mí estaba aturdida, pero otra parte no estaba del todo sorprendida. Siempre había habido una tensión silenciosa entre nosotros. Ninguno de los dos lo reconoció. Me puse de pie intentando procesar lo que acababa de decir. «Agradezco tu honestidad», dije con cuidado, «pero esto es complicado. No pido nada», dijo en voz baja. «Solo si alguna vez te preguntaste, aunque sea por un segundo, si podríamos haber sido algo. Eso es todo lo que quiero saber». No dormí bien esa noche. Brian se quedó en la habitación de invitados, y yo di vueltas en la mía. Seguí repitiendo sus palabras en mi cabeza. Si alguna vez me lo hubiera preguntado, por supuesto que sí. Fueron momentos fugaces, pequeños, en los que imaginé cómo sería si hubiera conocido a Brian primero, pero siempre me recordaba a mí misma que lo que tenía con Daniel era bueno, sólido y confiable. A la mañana siguiente, Brian actuó como si nada hubiera pasado. Hizo panqueques para los niños, bromeó y siguió con su día como siempre. Yo seguí su ejemplo, pero el aire entre nosotros se sentía diferente y cargado. Esa noche, después de que los niños volvieran a dormir, me uní a él en el porche. Al principio no hablamos. Simplemente nos sentamos en silencio, escuchando los sonidos del vecindario. Entonces rompí el silencio. «¿Cuál es tu deseo, Brian?» Él pareció confundido por un segundo. «¿Qué?» «Dijiste que solo querías saber si alguna vez me lo había preguntado. Pero creo que hay más. ¿Qué quieres realmente?» Me miró fijamente. La seriedad en sus ojos era innegable. Un momento justo. Un momento honesto entre nosotros. Eso fue todo. Fue imprudente. Fue peligroso. Pero en ese momento dije que sí. No volvimos a hablar de ello. Después de esa noche, Brian se fue a la mañana siguiente, antes de que los niños despertaran. Y cuando Daniel regresó de su viaje,
Todo volvió a la normalidad, o eso parecía, pero algo dentro de mí había cambiado. Cargaba con la culpa de esa noche como una piedra en el pecho. Pero tampoco podía negar que había despertado algo en mí, un sentimiento que no había experimentado en años de ser deseada, de ser realmente vista. Pasaron las semanas. Brian no llamó ni visitó. Me dije a mí misma que era lo mejor, pero en el fondo lo extrañaba. Una tarde recibí un mensaje suyo. Simplemente decía, «Lo siento, no debería haber hecho eso». Lo miré fijamente por un largo rato antes de responder. «Está bien. Yo también lo siento». No hablamos por un tiempo. Después de eso, pero la vida, como siempre, siguió adelante. Empezó la escuela de nuevo. Las vacaciones llegaron y se fueron, y finalmente Brian volvió a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Pero algo sucedió y lo cambió todo. Daniel notó la distancia entre nosotros. Me preguntó si estaba bien. Si algo me molestaba, mentí. Dije que estaba cansada, estresada, abrumada. Me creyó. O tal vez solo quería creerme. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Daniel estaba limpiando el garaje y encontró una cámara vieja que no habíamos usado en años. Empezó a hojear la tarjeta de memoria, riéndose de las fotos viejas de las barbacoas familiares y las vacaciones de nuestros hijos. Luego hizo una pausa. Su expresión cambió. Yo estaba doblando la ropa en la sala cuando entró con la cámara. «¿Qué es esto?», Zrenia preguntó en voz baja. Miré la pantalla. Se me encogió el corazón. Uno de los niños debió jugar con la cámara. Y accidentalmente grabé parte de ese fin de semana. Claramente, había un clip de Brian y yo en el porche, inclinándonos demasiado cerca, susurrando demasiado íntimamente. Nada explícito, pero suficiente. Suficiente para plantear preguntas. Suficiente para romper la confianza. Me quedé paralizada. Se me secó la boca, Daniel. Puedo explicarlo. Explica lo que preguntó. Su voz temblando, porque mi mejor amigo, mi hermano, cruzó la línea con mi esposa. Todo salió entonces. La confesión, la culpa, la verdad que había enterrado bajo la rutina y el silencio. No gritó, no chilló. Simplemente se sentó aturdido y desconsolado. Los días que siguieron fueron de los más difíciles de mi vida. Daniel se mudó a la habitación de invitados. Apenas hablamos. No sabía si nuestro matrimonio sobreviviría. Brian intentó contactarlo, pero ignoré sus llamadas. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de la vida que había construido, la vida que casi había destruido. Finalmente, Daniel aceptó. Terapia. No fue fácil. Tuvimos que reconstruir desde cero. Tuve que ganarme su confianza de nuevo, paso a paso, un paso doloroso, y poco a poco comenzamos a sanar. En cuanto a Brian, se mudó a Denver unos meses después. Me envió un último mensaje antes de irse. Siempre me preocuparé por ti, Laura, pero lo siento por todo. Nunca quise lastimar a nadie. Nunca respondí. Ha pasado más de un año. Ahora Daniel y yo somos más fuertes, más honestos, y estamos más conectados que nunca. No fingimos que todo es perfecto, pero hemos elegido luchar el uno por el otro. A veces la vida te presenta un momento que lo cambia todo, una decisión, una elección, y no puedes deshacerla, pero puedes aprender de ella. Así que sí, el mejor amigo de mi esposo pidió un deseo, y yo dije que sí. Y casi me cuesta todo, pero al final me recordó lo que realmente importa y lo que estoy dispuesto a luchar por